¿Cómo has estado en ese tiempo? Normal, nada nuevo. Bueno, sí, pero nada comentable. Nada, no comentable hacia el ojo público o de plano es muy aburrido para contar algo. Sí, Es muy aburrido. lo seguro. Somos aburridos, tal vez. Yo sí tengo cosas que contar. Una de ellas es la terrible tristeza de que he estado sumergido durante estos 2 meses con 4 días porque no hemos publicado nada. Y si de por sí nada nos escuchaban 3 personas, o sea, Ahora la audiencia ajá, o ha sea, bajado. si antes nada nos escuchaba, o sea, aparte de nosotros dos que estamos incluidos en el 3 y tu mamá que lo escucha cuando tú editas el podcast, ahora tu madre no está presente cuando tú editas. Pero ¿sabes? Creo que no está bien, eso nos hace más selectivos. ¿Cuántas personas vieron el último episodio? Probablemente fueron más de 10, menos de 15. Aunque, ¿sabes? Estuve investigando y me di cuenta que por parte de Spotify hay una página donde puedes ver tus estadísticas dentro de esa página, pero nada más en Spotify. Entonces yo creo que nos escucha menos gente de lo que imaginamos. ¿En serio? Sí. ¿Y las has visto? Mm, Porque según las ahora fallidas estadísticas de Anchor, tenemos 17 oyentes. ok, computer. Sí, sí, ¿no? Sí. Gran episodio, por cierto. Y el de mayores oyentes fue el primero. El de Maradona. Ajá, exactamente. Con 48 reproducciones, pero igual Vamos. debe de haber una relación con la publicación anterior a todas las otras. Pues que fue la primera vez y como las masas te adoran y te siguen. Lo peor de todo es que para este episodio no espero nada. O sea, si alguien ha llegado a este punto, gracias. Retírese. Porque después ya no habrá nada para escuchar. Valore su vida. Ajá. Y su tiempo. Sí, su dignidad. Vaya a abrazar a su abuela o Algo salga con sus importante. amigos. Quiero hablar un poco de la tristeza en la que estoy sumergido. Sí, Porque para una aproximación de la tristeza puedes ayudarnos a contar algunos detalles de mi trágica vida, que puedan ser contados. Te escuchamos. la publicación para la vacunación para la población mayor de 18 años. Yo aún no tengo los 18. Este año cumplo los 18. Pero cuando yo Sí, cumpla sí. los 18, no creo que se esperen a que yo cumpla los 18. Y la verdad, estarás fuera de... es algo que me preocupa. O sea, realmente me preocupa que no me pongan la vacuna. Bueno, mis abuelos ya tienen la segunda dosis aplicada y mi mamá tiene la primera. Si mi mamá le da COVID, yo le puedo decir, pero ya tienes tu primera vacuna, no te preocupes, todo va a salir bien, vamos a seguir adelante. Y ese placebo me va a ayudar. Pero yo no tengo ninguno, o sea, ahora me tengo que cuidar por mí mismo y eso me pone en una situación bastante complicada, incómoda. Entonces, ahora ver que ya no lo tengo que hacer por los demás, sino por mí. No es tristeza, es un berrinche, ¿sabes? Es un berrinche que quiero hacer público. Es un desahogo, pero te voy a contar algo que sí me puso triste en los últimos días. Estaba viendo las Olimpiadas, estaba viendo los tiros con arco. Eran puras mujeres y que era México contra Alemania, el equipo femenil de tiro con arco de nuestro país les da la vuelta y en el último pues ya, o sea, nada más tienen que ganarse pues para pasar a la siguiente ronda y se ven muy emocionadas, se ven muy felices y yo estaba muy feliz y muy emocionado porque descubrí que el tiro con arco me emociona. Dije, wow, qué precisión. O sea, se me hace algo muy increíble que alguien pueda tener tanta precisión. Sí, y aparte sí es una distancia larguísima. Sí, o sea, bueno, el chiste pues es que tienen que ganar la última y perdieron. Estoy a punto de ganar, me equivoco, acepto mi mediocridad en esos casos y me pongo triste. Sí. Yo creo que tristeza extrema porque no es algo que yo viví en la final de la Eurocopa del 2020, cuando Jadon Sancho y Rashford fallaron su penal por parte de la selección inglesa. Pues muchos mensajes racistas que se empezaron a llegar, ¿no? Entonces a mí se me hace, bueno, yo me pongo en ese papel, ¿no? Debe ser muy triste que
pensar que por tu culpa perdieron, no ganaron la final en la casa, después de muchos años en que Inglaterra no gana algo. Sí. Se hizo lo que se pudo, Ujú. hay para la otra. Aunque creo que la tristeza por la decepción es algo a veces difícil de superar, y más cuando se trata de uno, porque es cuando más tienes en cuenta lo que hiciste o lo que no hiciste, Sí. o los méritos que pudiste haber logrado y que aún así no conseguiste tu objetivo. Hay tristezas que son más profundas y más clínicas. ¿Cómo hay de tristezas a tristeza? Sí. Porque al final de cuentas creo que es un término que se ha utilizado para generalizar mucho, un sentimiento tal vez de vacío, intentar generalizar una emoción, porque una emoción creo yo que conlleva algo amplio. En primer lugar, haciendo un recuento de lo que acabas de contarnos, Ajá. empiezo a ver acerca de ello una relación entre la tristeza y la vulnerabilidad. Fíjate que la vulnerabilidad es algo algo que no es deseable, Ajá. pero que acepto, que me gusta sentirme vulnerable porque me recuerda pues lo pequeño que soy, o sea que es normal que yo me sienta pues así, o sea que eso me hace ser lo que soy, como que bastante realista porque siempre te pone en tu lugar. Ajá. De hecho, la tristeza, al enfrentarte a tu propia vulnerabilidad, igual puede ayudarte a conocerte a ti mismo. Hace algún tiempo escuché a unas personas expresar que durante ciertos periodos de una tristeza profunda pudieron reconocer ciertas características de sí mismos que tal vez anteriormente no hubieran podido identificar, ¿sabes? Sí. Implica inmovilidad, y evidentemente cuando uno empieza a parar el transcurso de algo, también te da tiempo para poder examinarlo, ¿sabes? Poder primero reconocer lo que está pasando, entenderlo y mediante el entendimiento el interpretarte a ti mismo. Ajá. Porque creo que basándote en la situación puedes ver cómo eres. Actualmente nos cuesta bastante el sufrir. Anteriormente, en épocas históricas pasadas, podíamos tener una resistencia al dolor un poco mayor, ¿sabes? Necesitamos forzosamente estar en emociones positivas, pero positivas desde una perspectiva ya establecida. Ok. Los sentimientos emparentados con la tristeza parecen completamente negativos. ¿Cierto? Y porque en cierta instancia lo son, a ninguna persona le gusta estar en una situación de vulnerabilidad y de reconocimiento ante ti mismo, porque no solamente conoces tus capacidades, también eres capaz de ver por primera vez tus limitaciones. Sí, tu debilidad. Por ejemplo, en el caso de las jugadoras olímpicas, pudieron notar que a pesar de todo el esfuerzo implicado para llegar a una instancia, al final de cuentas puede haber otra persona que llegue y... En la supera. Exactamente. Un enfoque en el lugar en el que estás y el lugar que representas tú en un marco de espacio, ¿sabes? Sí. Muchas personas escuchan demasiada música cuando pasan por periodos de tristeza, o inclusive les causan emociones similares. Triste. Puede que esté relacionado a algún recuerdo, Uh-huh. alguna añoranza, porque al final de cuentas tú lo que buscas es una compañía, sentirte identificado, no aceptar tu vulnerabilidad y ver que estás acompañado. Igual me agrada bastante el emparentamiento de ciertas características de la tristeza con ciertas cualidades. Por ejemplo, el color gris está demasiado junto a la tristeza, ¿sabes? Uh-huh. El azul marino. Ajá. Colores raros. ¿Por qué raros? O colores que evitan los extremos. Y entonces cuando uno evade los extremos, aprende a ver cierta situación marginal en la que estamos. Porque pocas veces lo sentimos. La sociedad está llena de objetos o de cosas hechas específicamente para evitar ese tipo de sentimientos. Una búsqueda de un placer, ¿no? Yo lo podría... Ajá. Parece un discurso mediático, la búsqueda de la felicidad basada en el autoengaño.
Y precisamente la tristeza te enfrenta al autoengaño. Ajá, o sea, debe de haber un problema, el que sea, que obviamente te está afectando, que esté repercutiendo de una manera negativa en ti. Pero veo contraproducente que en la búsqueda de la felicidad te autoengañes. Sí, ninguna cosa debería de estar exiliada. Si exilias una parte de ti, por ejemplo la tristeza, estás exiliando una forma de conocerte que tal vez te pueda ayudar A mejorar en algo, ¿no? Exacto. Y sabes, creo que es algo muy interesante e importante lo que dices, porque al final de cuentas es como si estuvieras negando algo de ti. O sea, es como si negaras a tu persona, ¿sabes? Ajá, estás negando una parte de ti. Hay una escena en Matrix. Nunca he visto Matrix. Deberías de ver Matrix. Lo voy a hacer. Pero uno de esos güeyes dice, aquel que reprime sus instintos niega lo que le hace humano. Si me despierto temprano, hago ejercicio, desayuno y todo, pero aún así me siento de la chingada. Sí. Entonces necesito algo y no es autoengaño, necesito enfrentarlo, necesito hacerme responsable de mí. Sí, mismo. y ese es el problema, porque cuando inmediatamente buscas ayuda de terceros, sí, es necesario. Es fundamental el apoyo de personas dedicadas al tratamiento de la salud mental. Ujú. Pero igual es tu responsabilidad, o sea, al final de cuentas es tu salud mental. Fuera de los consejos externos que te pueda dar cualquier persona, tú debes de enfrentarte a ti mismo y por lo tanto de encontrar la causa de cierta tristeza. Hay algo. Exacto. El problema cuando inmediatamente buscas el auxilio de otra persona es precisamente ese, que otra persona va a ir en tu auxilio. La otra persona realmente no puede estar inmersa en tu entorno y no puede estar inmersa dentro de todas las situaciones que te han acontecido últimamente. Y te va a dar consejos genéricos que sí pueden servir de cierto modo. Pero tú no buscas consejos genéricos, tú buscas algo específico en ti. Estás evitando la oportunidad de encontrar un principio originador de tus sentimientos. Sí. El entretenimiento, por ejemplo, te aísla de ti. Están embaucadas en diferentes formas de evadirse a sí mismas, o los medicamentos. Por eso un problema actual de la sociedad es la medicalización. No tiene nada que ver con la asistencia de un profesional de la salud, más bien tiene que ver con la propia medicación para tratar de salir de un problema y tal vez ni siquiera lo necesites. En países de primer mundo, por ejemplo, drogas orientadas a la depresión del sistema nervioso están teniendo demasiado consumo. Tiene que ver con la tendencia a las personas a buscar un acceso al medicamento. Es como cuando te duele la panza y tu abuela te dice, Ajá. tómate una Pepto-Bismol. Ajá, en vez de tomarte un té, ¿no? Sí, ¿no? A eso me refiero, cuando en realidad no tienes la opinión de una persona dedicada A que sepa. Exactamente. Alguien a que le sepa, güey. Ajá. Y tú mismo lo buscas porque sabes que hay acceso a ello. Sabes que te puedes ahorrar la tristeza. El discurso. Ajá. Sabes que te puedes O la ahorrar el enfrentación. enfrentamiento Ajá, el a ti enfrentamiento. mismo por medio de diferentes métodos que nuestra sociedad ha implementado. Y precisamente lo ha hecho por lo mismo que decíamos al principio, porque la tristeza implica cierta inmovilidad. Y actualmente lo menos que la sociedad requiere es gente inmóvil. Requiere organismos productivos y requiere organismos direccionados a la cooperación sin cooperación. Y por eso muchas veces ni siquiera están incluidos en los planes de salud de los trabajadores las enfermedades mentales, porque las enfermedades mentales implican una parálisis de uno mismo. Una parálisis necesaria para las personas que la están sufriendo, pero que su entorno no lo reconoce y por eso tiene que Y que de hecho tiende a minimizarlo, ¿no? Exactamente. No solamente no lo reconoce, sino que Lo juzga y lo minimiza. Sí es posible lidiar con ciertas tristezas uno mismo. Si tú ya no tienes una solución, si crees que ya te has superado tu problema,
busca una persona profesional, pero no le eches la carga a la otra persona. O sea, sea, ir al al final de- psicólogo no implica... Al final de cuentas es como un asesor, vaya. Ajá, ir al psicólogo no implica ir a echarle tu tristeza a otro güey. Ajá, no es como, bueno, fuera. Me Ajá. gustaría que las Y cosas creo que fueran mucha así. gente sí va a eso, porque igual tiene que ver con la medicalización. Es como el pinche psicólogo no me ayudó porque pues no cambié, pues y el cambio. Ajá. Sé que es una cliché, pero eres tú el responsable de Ajá. de lo que pasa así, ¿no? Entonces, Porque al final de cuentas la responsabilidad de todos los achaques de tu existencia recaen en ti, seas tú o no el culpable. ¿cierto? Y por eso mismo uno debe de tener la responsabilidad de enfrentar ciertas cosas inherentes a la existencia humana, porque todos lo sentimos en alguna ocasión. Por más que lo nieguen o que lo oculten, Ajá. al final de cuentas Y está correcto aceptarlo. todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables y todos pasamos por ciertos momentos de tristeza. De hecho, cierta parte de la filosofía antigua estuvo orientada a la búsqueda de los tratamientos para las emociones negativas o para los sentimientos negativos. La felicidad no debería de basarse en la posesión material, sino en la responsabilidad de uno mismo. Promover un estilo de vida totalmente austero para la liberación de todo sentimiento negativo causado por una sociedad. Ajá. Entonces, y me parece bastante curioso porque al final de cuentas es enfrentarse a uno mismo, o sea, ya no es el hombre contra la sociedad, eres tú contra tú. Ujú. Creo que Don Cangrejo no le dio un aumento, no sé, dices que renuncia, o sea, se enoja Bob Esponja y renuncia. Ajá. Dice pues que se va a ir al campo de medusas y que Don Cangrejo se empieza a reír de él y se enoja más. Y pues llega a su casa y empieza a regalar todo lo que tenía a Calamardo y a Patricio y pues que él se va a ir, ¿no? A ser libre. Y pues ya estando allá pues se da cuenta que no tiene acceso a los Burgers, al entretenimiento, a pescar a las medusas, Sí. a un área donde pueda descansar o comer de una manera, Digno. entre comillas, digna. Hablando de dignidad. Ajá, ¿no? pues entre comillas, digna. Sí. Y pues, o sea, el chiste es que cuando se intenta dormir los medusas lo pican y termina volviendo pues a su casa, ya le regresan sus cosas, le hacen una fiesta y pues ya vuelve a trabajar. Y es muy curioso porque... No aguantó el güey. Es lo que te dice, o sea, no aguantó su vulnerabilidad, no aguantó verse expensas. Y sabes, la verdad es que no cuestiono ni critico a Bob Esponja. De hecho, lo respeto por haberlo intentado porque yo no podría... La tristeza normalmente está emparentada igual con el exilio. Y estuvo chingón el caso que sacaste, porque sí, ante una complicación en su vida, lo primero que pensó fue en Vete. hacerse a un lado. Sí. Pero en su exilio, él se da cuenta pues de la capacidad que tiene su olfato. Y algo curioso o a comparación con Bob Esponja es que Bob Esponja pues al encontrarse en esa situación de exilio y a la deriva, oye, pero este güey se quedó 20 años examinando, estudiándose a sí mismo, interpretándose, para después volver a la sociedad y después de eso poder hacer lo que él quería. Entonces me parece algo curioso ver cómo el exilio puede ayudar, bueno, aunque sean casos ficticios, puede ayudar a unos. Y la tristeza parece estar completamente relacionada con ello, con el individuo en su soledad, estando frente a todas las adversidades. Por ejemplo, en la Biblia, Jesucristo, antes de emprender todo el ministerio y predicación que su padre le había encargado, Su padre Dios. ajá, empieza su historia con un exilio de 40 días y 40 noches en el desierto. Todas las empresas personales e individuales empiezan con un alejarse para después volver. No es un alejamiento infinito, es un alejamiento definido, el cual a su vez te va a inclinar a una reinserción. Te alejas para poder reincidir. Para poder actuar en sociedad, primeramente debes de actuar en lo individual y reconocer cuáles son las afecciones que la sociedad impone en el individuo. Sí, porque de hecho se supone que
todo comportamiento individual es una propuesta social. Ajá, exacto. No hay una separación entre lo social y lo individual. Ajá. Y muchas veces esa forma está relacionada con otras cosas, por ejemplo con el arte. Tienes que estar inmóvil para después moverte. Sí. Y eso me agrada de la tristeza, que primeramente te enfrenta a la inmovilidad, pero para que después tú mismo puedas empezar a caminar de nuevo. Porque somos seres sociales y normalmente nos sentimos cómodos en entornos sociales. Sí. Para mí la tristeza es un sentimiento con el cual debemos de empatizar un poco y a la primera presencia tratar de aguantarlo. No los vamos a ayudar, pero se van a desahogar. Hace 2 meses, 4 días, no hubiera creído que iban a pasar ciertos eventos que de una u otra manera impactan en tu vida. ¿Qué tan sustentables son a la vida a largo plazo? Creo que el futuro, a pesar de tratar de ser definido por varias disciplinas, puede ser predecible, pero no definible. Esto es enfrentarse a algo que no conoces, que no sabes si te beneficia o tiene algún impacto negativo en ti. El futuro me parece incierto, pero bajo demasiada determinación. Nietzsche hablaba del eterno retorno de lo mismo. Ajá. Y a veces pareciera que sí. Siempre habrá ciertos sucesos infaltables en la biografía de cualquier ser humano. Cierto. Y son los predecibles y los que de una u otra forma tienen también una manera de enfrentarlo o de esperarlo. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad está ya escrita en la biografía de todos los seres humanos, ya sea completamente nociva o ya sean ciertas afecciones que de igual manera te causarán sufrimiento, o las de una persona cercana. Uno siempre está enfrentado en algún momento a la enfermedad. La vejez es ineludible y te resta aquella juventud. No pareciera interminable, pero al ser una realidad que todavía no concibes, entonces uno no alcanza a dimensionar o a percibir todas las implicaciones. Y por último, la muerte. La muerte no solamente de uno mismo, también de las personas. De tu entorno. Aquella posibilidad de que llegue la presencia de la imposibilidad, o sea, de que al final de todo todas las posibilidades acabarán por terminar. Cuando uno está completamente inmerso en la cotidianidad pareciera que no hay futuro. Allí sí todo es un eterno retorno de lo mismo. Sí. Heidegger le llamaba el uno. Las personas parecen decidir lo que se decide, parecen sentir lo que se siente, parecen ver lo que se ve, estar completamente atado a determinaciones impuestas por cierta cotidianidad, la cual a su vez está impuesta por cierto contexto. Y por eso muchas veces decidimos cosas sin reconocer realmente cuál es nuestra decisión al respecto. Al individuo nunca tener la posibilidad de realmente decidir por sí mismo, entonces está atado a toda una serie de circunstancias que lamentablemente poco varían. Las posibilidades de lo mismo poco varían. El entorno poco varía. La actividad física poco varía. El estrés Poco constante varía. poco varía. Los gustos. A veces podríamos esperanzarnos en un devenir constante o en un cambio permanente, y uno a veces busca la salida a contextos diferentes para poder hallar decisiones diferentes o para poder hallar voces diferentes, porque a veces hasta la muerte de una persona llegada o la muerte propia está opacada por el hecho de que la semana debe de continuar. Una vida ya sitiada por las labores escolares, una vida ya sitiada por las labores profesionales, una vida ya situada por las labores hogareñas.
el emparentarla con el cambio a veces pareciera una esperanza. Y por eso cosas de demasiada importancia la terminan perdiendo. Son pequeños cambios que por lo menos le dan otro sazón. Otro sentir. Ajá. Una nueva rutina. Por lo menos en vez de estar arrejolado en la esquina de tu cama te ayuda a sentir la falta de la respiración por tu El dolor. A reconocer Sensaciones. a reconocer otro lado de ti. Ajá, y al final de cuentas es lo que todos buscamos. Cambiar la música que escuchas. La pulsera que usas. Sí, lo que sí puedes cambiar y está en tus manos y que aunque parezca que no va a causar ningún cambio importante, a veces son las cosas que más te ayudan a sobrellevar una existencia monótona. Porque al final son cosas insignificantes pero que pueden ser cambiadas. Y hay otras cosas que nunca van a poder ser cambiadas y a veces luchamos por hacerlo. Y eso sí es un ir tras el viento. Sí. En la Biblia hay un libro llamado Eclesiastés. Uh-huh. Hay una repetición constante de una palabra, Hebel. La vida es Hebel. La vida es Hebel. A la vida no la puedes ver precisamente y a la vida no la puedes enfocar. No la puedes tomar. Ajá, y a la vida no la puedes sostener, no la puedes mantener aquí, porque la neblina fácil viene y fácil se va. Y nunca va a ser completamente sostenible. Porque sí, el futuro a veces pareciera entregarnos la esperanza de algo sólido o de algo firme. Algo tangible. Pero la firmeza nunca llega. Nada es sustentable. Ajá. No hay proyecto sustentable, dirías. Nunca está, pero sí está. La puedes ver, pero al momento en el que pasa En el no que la ya estás percibes. ahí ya no está, Sí. pero sí está. Pero más adelante hay. Ajá, y por eso me gusta esa metáfora, porque sí, el futuro pareciera estar fundamentado y de repente cuando ya estás llegando ya no lo ves y sigues creyendo que puede ser sostenible, pero cuando otra vez te acercas empieza a desaparecer. Probablemente es el último que escuches. Probablemente no. No sabemos. Sí, tal vez, ¿no? Pero por lo mientras, compártenos. Nada más comparten, solo escúchanos. Sí. Ocupen su tiempo En algo cosas productivo. productivas. Ya está todo. Comenten algo si quieren.